Eh, Muy buenas tardes. Somos estudiantes de trabajo social del tercer semestre de la Universidad Uniclaretiana. Nuestro grupo está conformado por Neida Rodríguez, Yolimar Epieyú y Jorman Gutiérrez. Y mi persona, Leo Maris Cohen. Hoy queremos compartir con ustedes un tema de gran relevancia en la historia de Colombia, que es la séptima papeleta de 1990. Este movimiento ciudadano impulsó principalmente eh, a jóvenes y estudiantes universitarios. Esto se convirtió en la chispa que abrió el camino hacia la Asamblea Nacional Constituyente y la posterior promulgación de la Constitución de 1990. A lo largo de nuestra exposición daremos respuesta a preguntas clave sobre el contexto histórico en el que surgió los actores sociales y los políticos que participaron y los cambios estructurales que trajo por la vida democrática del país. De esta manera comprenderemos por qué la séptima papeleta no solo fue un acto simbólico, sino un punto de inflexión que transformó la manera de entender la participación ciudadana en Colombia. Como en primer lugar, iniciaremos con una pregunta. ¿Cuál fue el contexto social, político y económico de la transformación seleccionada? Cordial saludo para todos. Bueno, la séptima papeleta fue un movimiento estudiantil y ciudadano que tuvo un papel fundamental en la transformación del Estado colombiano a finales de los años 80 y a principios de los 90, especialmente en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990. En esta década de los 80, Colombia vivía una profunda social narrada por violencia generalizada, presencia de grupos guerrilleros como la FARC, el ELN, el M-19, paramilitares y también por el narcotráfico. Los asesinatos de los líderes políticos como Luis Carlos Galán, Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo. La ciudadanía, especialmente los jóvenes, tenían un descontento con las instituciones, sobre todo con las universidades. Ellos decían que eran corruptos porque no eran capaces de representar los intereses del pueblo, en este caso de los estudiantes. Fue ahí cuando se movilizaron los jóvenes universitarios, comenzaron a exigir a renovar el orden político y lo hicieron de forma muy pacífica y democrática. El país sufría también una total desigualdad, la pobreza estructural, especialmente en zonas rurales. También la séptima papeleta y la transformación del Estado colombiano hacia la Constitución de 1991, pues esto es lo que puedo decir de lo que fue la séptima puerta y la representación de los jóvenes en esa década. Gracias. Gracias, compañera Negra. Muy importante lo que has dicho. Y vamos a continuar con el compañero Yorma. La pregunta es, ¿cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado del proceso seleccionado? Buenas tardes a todos. En la tarde de hoy le voy a hablar sobre los grandes cambios que se lograron en este enlace. La Constitución Política de Colombia fue un hito fundamental en el año 1991 en la historia contemporánea del país, consolidando un nuevo pacto social y político que definió la estructura del Estado y los derechos ciudadanos.
este cambio trasciende a una iniciativa gubernamental tradicional, sino de un movimiento estudiantil y ciudadano, gracias a la séptima papeleta que emergió en un contexto de profunda crisis social y política de violencia. La década de 1980 encontró a Colombia sumida a una espiral de violencia generada por el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares. Fue un estado donde ponían en jaque la institucionalidad, la democracia, el sistema político dominante por el partidismo, como lo es tradicionalmente el liberal y el conservador. Esto también nos lleva a grandes enfoques de ciertos presidentes que pasaron, como lo es el presidente Virgilio Barco, quien ante la contundente del mandato ciudadano reconoció la necesidad de convocar una asamblea constituyente para un poder político y jurídico. Esto también se dio en el fortalecimiento de los derechos fundamentales y mecanismos de la protección, en la democratización y participación ciudadana, mecanismos de participación descentralizadora. Podemos concluir que esto fue más que todo una iniciativa de un movimiento social que canalizó el descontento y la esperanza de una nación, ya que transforma el orden establecido de la Constitución en 1991. Este proceso no solo modernizó la institucionalidad colombiana, sino que también sentó las bases para un Estado más histórico en Colombia. Ese es mi aporte en la temática que estamos debatiendo en la tarde de hoy. Muchas gracias, compañero Yorma. Muy interesante y muy importante lo que has dicho. Damos continuidad con la compañera Yolimar. ¿Quiénes fueron los autores vinculados al proceso? Buenas tardes para todos. Dando respuesta a la pregunta, se dice que figuran los movimientos estudiantes junto al presidente en aquel entonces, que era César Gaviria Trujillo, en compañía de los grupos que se desmovilizaron, como del M19, los partidos tradicionales, como lo es el Partido Conservador, el Partido Liberal, los sectores sociales y los sectores indígenas, que también aquí juegan un papel importante para la transformación del Estado colombiano. Y la Constitución en cuanto a la Carta Magna del 91. Así. Gracias, compañera Yolimar. En conclusión, tenemos que la séptima papeleta no fue solo un hecho electoral, sino un acto de esperanza y participación ciudadana que mostró que los colombianos podían transformar el Estado desde la unión y la creatividad. La séptima papeleta fue un ejemplo de cómo la ciudadanía puede transformar el Estado. Su contexto refleja que la crisis también puede nacer desde oportunidades de cambio. Por lo tanto, hoy este proceso nos recuerda la importancia de defender la Constitución y la participación ciudadana. En este movimiento, pues nos deja una enseñanza clara. Cuando la sociedad se organiza y actúa, es capaz de abrir camino hacia la justicia, hacia la inclusión y hacia la democracia. La séptima papeleta fue una voz eh, eh, juvenil que se convirtió en una voz nacional y hoy nos invita a ser parte, a no ser parte indiferente ante los restos del presente, sino que a participar activamente en la construcción de un mejor país. Muchas gracias.